Es un placer para mí darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias Ingenieros Civiles sin Fronteras. La idea de este evento, de la organización de esta jornada, es con el fin de saber qué están haciendo nuestros graduados en distintas partes del mundo. Ya llevamos 3 sesiones, hoy en nuestra cuarta sesión tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial que ha llevado su formación como graduado de la escuela a escenarios globales, explorando un campo muy poco tradicional, pero de enorme impacto, como es el mundo del seguro y el reaseguro de grandes proyectos de infraestructura. Entonces nos acompaña el ingeniero Néstor Calderón. Néstor, no te veo. Bueno, Néstor Calderón es ingeniero civil del programa de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y tiene una maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción de la Universidad de los Andes, y su trayectoria incluye experiencia en obra civil, suscripción técnica en seguros, y actualmente se desempeña como Senior Engineering Underwriter en Swiss Re America, liderando la evaluación y aseguramiento de proyectos de infraestructura de gran escala en Estados Unidos. Néstor, ¿desde qué parte de Estados Unidos nos acompañas el día de hoy? Yo me encuentro basado en Alpharetta, el estado de Georgia. Ah, Es- es en el sur este de Estados Unidos, entonces no estamos muy lejos. Ujú, ok. Sí, señora. ¿Y en qué año te graduaste del programa de Ingeniería Civil de la escuela, Néstor? Mira, yo me gradué exactamente, déjame ver, en el 2000. Mira, yo soy egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería del 2012 y de la maestría del 2016. Sí, entonces En ya 2016. hace 13 años ya han pasado. Ujú. Sí, ¿Hace señora. cuánto tiempo estás en Estados Unidos? Eh, Exactamente, ya voy a cumplir, ya voy para 2 años. No, Ujú. digamos que es una trayectoria como tal acá en el país, digamos, corta de 2 años. Sin embargo, mi rol ha sido a nivel internacional desde Colombia, desde años atrás. O sea, ya venía manejando cuentas desde Colombia hacia otros países varios años atrás. Entonces, digamos que la experiencia internacional viene mucho más atrás, ¿sabes? Ujú. Que Sí, ya trabajas, o sea, desde Colombia a nivel internacional. ¿Y correcto. cómo te ha ido con el idioma, el inglés principalmente, sí? ¿Cómo fue el proceso? Mira, esa es una habilidad importante, obviamente, hoy en día, que se requiere, es casi que es obligatoria ya en muchas empresas para uno poderse mover a nivel internacional, sobre todo si estás en una multinacional como la que me encuentro en este momento. La parte del inglés es básica, como te decía. Acá dentro de mi equipo nosotros obviamente manejamos solamente ese idioma. Digamos que ya lo ven, el español lo vemos ya como una habilidad adicional. Mm. Entonces digamos que sí, obviamente lleva tiempo mientras que uno se sigue adaptando al nuevo idioma, a las nuevas, digamos que al lenguaje técnico que tú tienes que usar en la ingeniería es algo que demanda tiempo, demanda estudio, tienes que revisar los significados, ¿sí? Cómo leer un estudio de suelos, cómo identificar los puntos críticos en un reporte de ingeniería de riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, es algo vital para uno poderse desenvolver en este negocio, en esta industria. Ok, pero fue cursos especiales. Sabemos que Sí, aquí en la escuela los estudiantes cursan 4 niveles de inglés, o sea, necesitaste mucho más de hacer una inmersión. ¿Cómo fue el proceso? sí, ingeniera. Mira, sinceramente, yo tomé una decisión durante mi carrera. En la mitad de mi carrera, aproximadamente cuando estaba en sexto semestre, si no estoy mal, yo tomé la decisión de irme a Londres. Me fui un año, estudié
digamos que por mi lado, durante exactamente 9 meses y el resto fue, uno tiene que interactuar y conocer personas, conocer partes y como abrir ese mundo, no solamente es el tema. Decía que ese paso fue importante. Me escucharon en la parte que me Sí, fui a Londres, sí. sí, en Eh, esa parte te fue, escuchamos. sí, fue vital porque en ese momento, la verdad, yo no tenía ningún tipo de conocimiento en el idioma. Yo me fui, suspendí mi carrera durante un año y me fui a estudiar allá a Londres, donde conocí muchas personas, me desenvolví dentro de las culturas, tuve una visión mucho más general del mundo que haya más allá de lo que tú tienes en tu país. Y eso me abrió muchas puertas posteriormente, por supuesto, porque asimismo también conecté con mucha gente a medida que iba avanzando en mi desarrollo académico y profesional, ¿sí? Em, Muchas personas también hacen lo mismo. Tengo colegas que también hicieron exactamente lo mismo y gracias a eso pienso que logramos tener como esa diferencia un poco entre los demás en cuanto a que si te desenvuelves en el idioma te puedes comunicar, obviamente, y puedes alcanzar nuevas oportunidades, ¿no? Así Entonces, es. yo empecé de ceros, para serte sincero, yo llegué a Londres y no sabía hablar absolutamente nada. Ujú. Y con el tiempo ya fui cogiéndole el tiro, cogiéndole al inglés y después ya uno empieza con un inglés obviamente básico, con un inglés que tu comunicación es de amigos y ya después cuando empiezas ya a meterte a un nivel profesional ya se vuelve otro inglés, ya es otro, ya empiezas a estudiarlo, sigues estudiándolo aún más, aún con mayor profundidad y pues ahí voy, todavía lo sigo aprendiendo, ¿Ya ¿sí? fuiste con compañeros de la escuela? No, ¿Sí? ¿Solo? yo me fui solo, pero mi aventura fue con mi hermana fue la que me impulsó a tomar Sí. esa decisión, mi hermana inició primero con toda su investigación de irse a Londres y yo me le pegué, la verdad, de puro aventurado. Mi hermana sí tenía más claro eso, ella ya es francesa, residente allá francesa de hace muchos años y ella siempre quería irse, ella soñó es con Europa, con Francia Ujú. y yo me le pegué en esa búsqueda del idioma al inicio y ya, y aquí nos ves, cada uno está eh, en un lugar diferente y pues tomando nuevas oportunidades y nuevas aventuras, ¿no? Y esto al final es una aventura. Ok. Bueno, llevas 2 años por fuera, pero has viajado y has estado fuera y del país. ¿Extrañas Colombia? ¿Qué extrañas de tu paso por la Escuela Colombiana de Ingeniería? ¿Qué anécdota recuerdas de tu paso por la escuela? Mira, yo en la escuela, yo tuve muy bonitos recuerdos, la verdad. Me gustó mucho desde el inicio cómo me adapté a la forma de como que encaja uno en cada una de las áreas en las que eres fuerte. O sea, me explico. Yo siempre me destacaba pues por ser bueno con los números, pero con otras cosas, no con las humanidades, no con eso. Entonces me gustaba mucho que ustedes al inicio clasificaban, digamos, cómo estaba tu nivel y esa parte como que un onboarding que daban era muy bueno, me gustó ese inicio, la verdad me llamó mucho la atención y continué, veía que el nivel era muy bueno también, aprendía muchísimo. Em, yo antes de entrar a la escuela, yo hice un semestre en otra universidad y noté bastante la diferencia cuando entré desde el inicio a la escuela. Entonces eso me gustó mucho porque sabía que iba por un buen camino y por el lado de que sí iba a aprender y que me estaban preparando para llegar a lo que quería hacer. Y ahí hice varios amigos durante el transcurso, en la mitad, antes de irme de Londres y después de Londres, porque tú interrumpes tu carrera y vuelves a iniciar con todos tus amigos otra vez. Y luego, gracias a eso, a la escuela, a los amigos, empecé a encajar en varias partes de mi experiencia laboral, porque se me abrieron oportunidades, irónicamente, pues desde la escuela, la verdad, desde mis amigos de la escuela, empecé a ver oportunidades laborales en el momento que me gradué
Entonces, la universidad, yo la verdad, yo estoy muy agradecido y recuerdo muchas enseñanzas de diferentes profesores desde diferentes especialidades que realmente puedo decir que me exigieron y aprendí muchísimo, porque eso yo pienso que me ayudó para llegar a donde estoy en este momento, ¿no? Entonces, am, también que tú sales, desde que tú sales desde la escuela, entras como con un sello, y eso me lo dijeron en un trabajo, el primer trabajo en campo que tuve antes de la industria de los seguros, que uno llega con, digamos, con una reputación muy sólida de que la escuela es un buen alma mater y que vas a desempeñar un buen trabajo. Sí, entonces tenemos una muy buena fama, Ujú. lo puedo decir de primera mano y tenemos un buen reconocimiento en el mercado. Entonces, realmente sí, estoy muy orgulloso de haber pertenecido a la escuela, la verdad. Se sigue manteniendo la fama todavía, o sea, nuestros graduados, Seguro, recién segurísimo. graduados, es lo primero que nos comentan, no, cada vez que yo llego a algún sitio y digo, soy de la escuela, es como, ah, eres de la escuela, qué bueno, y Sí. pues tienen el reconocimiento, ¿no? Hoy nos vas a presentar una conferencia que se titula Ingeniería Invisible, cómo se aseguran los grandes proyectos de infraestructura. En esta conferencia, pues nos vas a contar sobre la gestión de los riesgos técnicos, cómo se estructuran las coberturas, cómo se protege financieramente una obra desde la perspectiva del reaseguro internacional. Y pues nosotros como ingenieros civiles, o sea, quizás no estamos tan familiarizados con esto del aseguramiento, reaseguramiento, porque estamos como enfocados como en otras Sí. áreas técnicas, ¿no? Pero es una oportunidad de trabajo. Yo digo que la ingeniería civil tiene muchos campos de acción y este es otro campo de acción muy importante. Eh, Quizás muchos de nuestros asistentes no conocen este mundo de reaseguro. ¿Puedes contarnos cómo es el día a día de un suscriptor técnico, que eres suscriptor técnico? ¿Cómo es ese día a día en tu trabajo en una firma, como lo es Swiss y qué oportunidades existen para ingenieros civiles en este sector para tener una mayor cobertura, ¿no? Sí, que es algo que están desempeñando los ingenieros civiles. Sí, correcto. Bueno, mira, entonces, a ver, el mundo de los seguros es un mundo realmente, podría decir que es en gran parte que tú nunca esperas llegar a esto. Es algo que siempre, yo creo que el 98% de las personas que trabajamos acá llega sin haberlo planeado. Uno llega de suerte, digámoslo así, y porque el destino lo quiso y se te dio la oportunidad en el momento que era y ahí fue. Somos una parte importante en la parte de la cadena de la construcción, digamos que en la preconstrucción, llamémoslo así, en cuanto a que nosotros brindamos una capacidad financiera, un respaldo que nosotros garantizamos para que esos proyectos ante ciertos eventos que pueden llegar a ocurrir, que son asegurables, que son imprevistos, accidentales, que nos esperan, nosotros estemos respaldándolos y no tengan ese riesgo los inversionistas de cierta manera al final y los contratistas y los empresarios y constructores que están metiendo su dinero dentro de este tipo de proyectos. Yo pertenezco a una empresa que está en el segmento del reaseguro. El segmento del reaseguro es básicamente el asegurador del asegurador. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un negocio que es de compañía a compañía. Nosotros estamos hablando de compañía reaseguradora a aseguradora. Entonces, básicamente mis clientes son las aseguradoras, ¿listo? Y las aseguradoras ya tienen contacto directo o el contrato que generan en los seguros es con compañías constructoras, básicamente. Entonces, mi día a día, ingeniera, es básicamente el tener el contacto con las aseguradoras cuando las aseguradoras requieren un soporte financiero mayor al que no cuentan en ese momento o que es un proyecto con mucha complejidad. O sea, estamos hablando de proyectos de bastante riesgo, llamémoslo así,
por el grado de complejidad. Es decir, por ejemplo, un túnel supremamente largo, supremamente difícil, un suelo complicado, o un puente con una luz enorme, o una planta de generación de más de 100 megawatts, etcétera, etcétera, en donde las aseguradoras no ven que tienen la suficiente capacidad, tanto técnica como financiera, y ahí es donde nos llaman y nos dicen, bueno, compañía reaseguradora, necesitamos que nos acompañen en este riesgo, y ahí empieza a haber otro tipo de análisis a nivel global en ese tipo de proyectos, donde entro yo, pero yo voy en una participación dentro de esos negocios, y hay suscriptores por todo el mundo que hacemos el mismo análisis y damos esa capacidad para completar ese soporte financiero en esos proyectos. ¿Ok? Entonces, dentro de estas actividades hay diferentes disciplinas. Yo soy de la disciplina, obviamente, la ingeniería civil. O sea, mi parte es la parte civil, mi fuerte, ¿no? Mi background es la parte civil, pero también aquí yo cuento con colegas que son ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, eh, de todo tipo de ingenierías. Acá nosotros nos complementamos porque no solamente me llegan proyectos de obras civiles, sino llegamos a ver proyectos de plantas de producción de baterías de energía, plantas de producción de carros, o sea, un sinnúmero de actividades que nosotros analizamos en el día a día, que no es que nos segmentemos, pero cada uno tiene como su fuerte, y al mismo tiempo también en ciertas oportunidades nos toca también estudiar eso, y eso es lo que he llevado haciendo hace 10 años, prácticamente. Desde acá de Colombia ya trabajabas con esta empresa. Desde acá de O, Colombia trabajaba, sí, señora. Esta empresa tiene una representación gigantesca. Estamos si no estoy mal, por ahí está en la presentación. Ahorita más tarde les muestro. Ujú. Estamos, si no estoy mal, en 26 países o algo así. Tenemos como 69 oficinas. Por acá lo tengo. Bueno, Ujú. sí, 27 países y 69 oficinas a nivel mundial. Somos 15.000 empleados. Entonces, hablando un poquito más local, yo trabajaba en Colombia, solamente éramos en Bogotá 2 personas, nada más, los que nos encargábamos de toda la región andina. Entonces, yo inicié en Swiss Re, en la oficina de Bogotá, trabajando todos los riesgos de construcción de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, también la parte del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. am, a veces tenía que soportar la parte del cono sur en algunos riesgos de minería en Chile, tenía que ver algunas cosas en Uruguay, y en Brasil. Eso es otro continente, ese nunca lo toqué porque no hablo portugués. Entonces, mira, ahí, por ejemplo, era otra oportunidad. Hay otras personas que ven ese idioma como un fuerte para entrar allá. Entonces, yo apoyaba esa parte y llevaba ya ahí como 4 años, alcancé a llegar a tener en esa oficina. Y uno, no te imaginas, cada país es un mundo diferente, ahí uno tiene una visión mucho más clara de cómo se tiene que uno mover en cada uno de esos países. Y ahora pues en Estados Unidos, que para mí es como unir 50 países en un solo país, ¿me entiendes? Mm. Claro, Entonces, ya es otro animal, digámoslo así. Entonces, gigante. sí, Ujú. ya con Estados Unidos tengo suficiente, sí. Mm. Sí, señor. Ok. Esto, ¿cuántos proyectos puedes manejar al tiempo? O sea, ¿hay un límite o te dicen tienes que sacar esto, asignaciones? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros, gracias a Dios, este es un negocio bondadoso desde el punto de vista del reasegurador. El reasegurador no tiene como un tiempo de respuesta fijo. Entonces, digamos, dado que por la complejidad como tal del análisis, a veces nos tomamos más tiempo, a veces menos tiempo. Nosotros ya por practicidad y por experiencia ya desarrollamos esa habilidad de poderlo analizar rapidísimo, identificar los riesgos solamente con ver la ubicación, de qué se trata, el monto del dinero que se está poniendo en juego,
quién es el contratista, ya uno empieza a conocer los contratistas acá de cada país, y un sinnúmero de factores que uno ya empieza en su cabeza a tener presente al momento que le llega un proyecto. Entonces, gracias a esa experiencia, nosotros ya sabemos más o menos cuánto nos demoramos y podemos hacer. Yo puedo hacer un negocio por día, por ejemplo. A veces me demoro 2 días y estamos hablando de un negocio mínimo te tiene que estar generando en este segmento de reaseguro, eh, de la participación de la compañía, mínimo unos 50.000, $100.000. Estamos hablando por cada día. Entonces, Ah, haz un mm, cálculo y verás que es algo, eh, pero asimismo, como produces, asimismo es el riesgo y asimismo cuando llega un impacto, que es también, pues que para eso estamos haciendo un cúmulo de suscripciones, de negocios que se pagan, que se recoge ese monto de dinero para que pueda tener el monto suficiente para pagar esos siniestros. Entonces, em, nuestro trabajo también es el cuidar ese portafolio, llamémoslo así. la reserva. Entonces, la reserva. Una, Entonces, sí. es un juego también de condiciones del contrato del seguro que nosotros manejamos, que hagan sentido. También el precio de lo que cuesta ese riesgo. De cierta manera, nosotros nos encargamos de calcular eso con una serie de herramientas que ya ahorita les voy a mostrar. Y, y pues también hay un tema muy comercial, ¿no? Este es un tema muy de el feeling. Esto es un negocio que sigue siendo de persona a persona. Detrás de esas pantallas siempre hay un cliente que es, y uno tiene que empezar a leerlo y a saber qué es lo que necesita y ver por dónde es la oportunidad y uno saber, digamos, meter la capacidad por donde la tiene que meter para cerrar el negocio. Entonces hay una parte comercial muy importante para nosotros para poder cerrar el negocio de la mejor manera. Entonces, se me olvidó mencionar eso. Mi rol es una especie como de técnico comercial y abogado. ¿Por qué abogado? Porque eh, el seguro es un contrato y el contrato tiene, el objetivo mío también es tener la mayor claridad y transparencia posible de lo que sí le cubre y lo que no le cubre y cuánto le cubre y bajo qué términos le cubre al cliente, ¿sí? Entonces, y así se empieza a escalonar toda esa información desde arriba del reasegurador hasta el constructor final. Entonces, sí, espero haberte respondido un poco. Relacionamiento, Sí, señora. relacionamiento principalmente. ¿Y cómo te considerabas tú en la parte de relacionamiento? Que a veces nuestros graduados son muy tímidos, no son entrones. Dificilísimo el inicio, no te miento, yo venía de una escuela, o sea, ya estoy hablando ya cuando inicié mi primer trabajo, era Ujú. supremamente técnico. Inicié en un proyecto de infraestructura con Ecopetrol en Los Llanos y yo era me encargaba de la parte civil, obviamente le ayudaba a mi jefe que era el director de obra y era supremamente técnico, eran cálculos, no tenía que hacer absolutamente nada comercial, nada que ver, era puro cálculo y manejar gente. Esa parte ahí es donde yo me entrené a manejar un poco la parte del personal y el personal de campo, que es aún más retador. Entonces, durante unos años, digamos que desarrollé vivo y en directo cómo era una obra, pero cuando yo ya empecé a ya meterme a la industria de los seguros, lo primero que me dijeron es vaya y empiece a contactar a sus clientes y a vender. Empiece a vender y yo, ¿y cómo hago esto? Entonces, ellos me dijeron, no, mándese y verá que le va a fluir, tranquilo. El primer día fue terrible, o sea, súper nervioso, no sabía cómo decir las cosas, no entendía bien los conceptos, hasta yo mismo me confundía. Y después de varias prácticas, después de desenvolverme y entender bien el tema, ya uno se desenvuelve y empieza a tener como más relacionamiento, ya volverse un amigo de las personas, de buscar qué es lo que quieren, ¿sí? Complacer de cierta manera y satisfacer ese servicio que siempre, el primero es el cliente, digámoslo así, desde el punto de vista comercial y tratar de siempre satisfacer sus necesidades en el tema. Entonces, pues fue todo un aprendizaje y todavía lo sigo haciendo. Cada país, como te digo, tiene una diferente forma de negociar.
Acá en Estados Unidos es completamente diferente que en Latinoamérica. Aquí no regateas, por así decirlo. Acá sí es sí o Es. sí, hermano, Ujú. y acá hay mucho dinero también y acá uno va socio a socio con la aseguradora. En Latinoamérica tú mandas y la aseguradora va abajo y coge un riesgo chiquitico, coge un pedacito acá, ellos tienen el mismo poder de negociación. Entonces, es dependiendo del escenario donde tú te muevas y también, digamos, el nivel, el tamaño de la cuenta también, ¿no? Si es una cuenta muy grande, muy importante para tu portafolio, ellos tienen mucho poder de negociación también. Entonces uno empieza a identificar todas esas cosas con el tiempo y estas compañías también te van capacitando con trainings, te van enseñando cómo leer las cosas mejor, cuáles son los momentos de los ciclos, que eso es importantísimo cuando hay mercados suaves que se ponen baratos los seguros cuando están caros, entonces, y que hay que aprovechar, entonces eh, nos entrenan mucho para eso, todo el tiempo, sí. Bueno, ¿qué habilidades de tu formación como ingeniero civil, o sea, consideras fundamentales para desempeñarte con éxito en este campo? Ya sabemos que la timidez es algo de inicio, pero de esas fortalezas, de ser, no, es que aquí tenemos que llamar al técnico, al civil, ¿qué habilidades tienes o consideras que son bastante importantes en este campo? Mira, ser ingeniero civil es la base digamos que para poderme desenvolver en mi cargo, en todos los cargos que he tenido desde que salí de la escuela, obviamente. Entonces, sobre todo en la industria de los seguros, ¿no? Que es una industria que, como te decía, es multidisciplinaria, pero te digo una cosa y la mitad de mi equipo son ingenieros civiles, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que esto es una línea especializada en construcción, es una línea que si eres civil tienes una gran, digamos que una facilidad para tú poder entender más fácil los proyectos que te llegan acá al escritorio. eh, y pues, o sea, mira, una cosa también es que te llegue la información y otra cosa es que tú sepas realmente lo que puede pasar en la vida real. Me explico. Si tú eres ingeniero civil y te llega un estudio de suelos y te dice el estudio de suelos que esta excavación se tiene que hacer de esta manera, hay que colocar unos entablillados así, hay que proteger así la vía o hay que hacerla de esta manera o la otra y entender los materiales, cómo se ponen, cómo si tú desde tu experiencia profesional previa entiendes y has visto eso en obra, tienes muchísima más ventaja que cualquier otra persona que no lo entiende, ¿no? Entonces, esas habilidades como ingeniero civil que yo adquirí previamente es lo que me ha dado la facilidad para yo entender e inclusive explicar a mis colegas en muchos tipos de proyectos que yo afortunadamente logré ver en vivo y en directo y manejar. Entonces, llegar acá sí tienes que tener experiencia en campo, la verdad. No es Así que tú es. llegues y simplemente llegues y a suscribir y ya no. Tienes que saber realmente qué pasa allá detrás de toda esa documentación y qué puede pasar dentro de ese escenario de la construcción. Porque al final todo esto se maneja de cierta manera por eventos posibles. Es un tema de probabilidad y posibilidades Ujú. que puedan ocurrir. Entonces, uno tiene que saber leer qué puede pasar para poder saber realmente cómo se suscribe bien una cuenta, ¿no? Bueno, pues Néstor, ahora sí ya voy a dar paso entonces a tu conferencia. Nuevamente, bienvenido a la escuela. Es un orgullo tenerte con nosotros. Tu trayectoria pues es un ejemplo de cómo la ingeniería civil puede abrir puertas en sectores que no son tan tradicionales para nosotros en el medio, como lo es el aseguramiento y el reaseguramiento. Entonces, pues te doy paso para que nos hagas la presentación y muchas gracias. Vamos a escuchar la presentación, a ver la presentación de nuestro graduado Néstor Calderón y finalmente ustedes harán una serie de preguntas, las inquietudes que consideren, pues tenemos a Néstor aquí en vivo dispuesto a complementar la información y pues esto es un campo de explorar y que hay oportunidad de trabajo en esta área. Entonces, Néstor, bienvenido y adelante. Gracias.
¿Ya están viendo la presentación? ¿La estás viendo? Mira. No, no estoy bien. Ah, perdón. Reviso una cosita. Porfa. Ajá, ahora sí. ¿Y en el F5? Ok. ¿Y ahora ya la estás viendo? Sí, señor. Bueno, adelante. Ok, Gracias. listo. Muy bien. Bueno, creo que la introducción ya quedó clara gracias a la doctora. Entonces, aquí básicamente lo que queremos hacer es dar de una charla, una introducción, la llamaría así, una clase para para poder sumergirnos dentro de este mundo del reaseguro y de los seguros, desde una perspectiva de construcción, de una perspectiva desde la ingeniería, y para ver la importancia de los seguros también en los proyectos, ¿no? Más que todo eso es un mensaje que quiero resaltar y que ustedes se lleven después de esta conferencia, básicamente. Entonces, la agenda de hoy, vamos a hablar, bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente la formación académica, experiencia profesional. Creo que ya avanzamos bastante con la introducción que acabamos de hacer. Vamos a hacer una introducción sobre los seguros y hablar un poco de los conceptos básicos de los seguros, que esto es bueno entenderlos de un inicio para poderles explicar lo que sigue adelante. Vamos a hablar sobre los tipos de seguros que existen en el mercado, vamos a hablar sobre las coberturas. Voy a mostrarles algunos siniestros de lo que he visto en mi carrera profesional. Vamos a hablar también de cuáles son las herramientas que se usan en mi trabajo para poder determinar, digamos que las condiciones más óptimas para, para ambas partes, llamémoslo así, eh, tanto para la aseguradora como el reasegurador, y asimismo también se traduce para la constructora. Y al final vamos a hacer una breve reflexión sobre las oportunidades laborales y de carrera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como lo mencionábamos, soy ingeniero civil, tengo un máster en ingeniería y gerencia de la construcción. También he tenido diferentes cursos en mi carrera profesional, también ya más con un enfoque más en los seguros. Eh, He estado en seminarios y en cursos en Perú, en Suiza, hicimos uno en Bogotá y, y posteriormente ya había otro, pero en ese sí yo lo dicté, entonces ese también fue en Colombia. Muy bien. En la parte de la experiencia profesional, como lo comentaba, yo empecé en una compañía que se llama Acción e Infraestructura. Es una compañía bastante conocida para los que les gusta mucho el fútbol. Es el mismo dueño del Real Madrid. Es la compañía más importante en España. Ellos estaban haciendo un proyecto para Ecopetrol, un oleoducto de 36 pulgadas en el llano. Estuve 3 años en eso como, digamos que, supervisor civil. Antes tenía otro cargo, pero fui creciendo rápidamente durante ese tiempo que estuve dentro de ese proyecto. Después me devolví para Bogotá y empecé mi máster en la Universidad de los Andes. Mientras tanto, ya estaba trabajando empecé en la empresa de Suramericana de seguros. Ahí empezó todo. Yo empecé sin ninguna palanca, sin nada. Llegué allá siendo una empresa que, lo digo, pero no lo mantengo, y es una empresa muy regionalista. Es una empresa paisa y entré en un cargo también que no era fácil de entrar y entré por el empleo.com. Siéndoles muy sincero, así nomás, así fue como llegué a este mundo. No tuve que tener ningún amigo ni nada, simplemente me hicieron la entrevista, les gustó mi perfil profesional y me contrataron. Y desde ahí empezaron a entrenarme para este mundo de la suscripción de ingeniería. Después ya me pasé a una empresa más grande, una multinacional que estaba abriendo mercado en Colombia, que se llama Zurich Colombia Seguros. Contrataron como 20 personas especializadas y me llamaron a mí para allá. Y ahí estuve durante 4 años como suscriptor especialista en ingeniería. Después ya lo que les comentaba, me fui para Swiss Re, en Swiss Re, la oficina de Bogotá.
manejando el portafolio de la región andina y ahora hoy en día desempeño el cargo de Senior Underwriter para el equipo de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, quiero contarles de qué se trata, quién es Suirri. ¿Quién es Suirri? Suirri es una empresa multinacional que tiene 150 años de experiencia desde que inició estos son 150 años de experiencia de proyectos de ingeniería. ¿Listo? Entonces, porque esta tiene aún más años antes. Entonces, estamos hablando solamente de la parte de ingeniería, 150 años, y eso es un dato importantísimo porque en el mundo de los seguros, para uno determinar cuánto cuesta un riesgo, cómo puede uno identificar la exposición, te basas en la información previa. O sea, eh, puede haber en ese sistema que nosotros tenemos, no sé, 100 puentes, 200 túneles, 5.000 plataformas de puertos, no sé. Y todo eso queda en el sistema que tienen, digamos, que manejamos nosotros a nivel global. Y eso es lo que nosotros usamos como base para poder hacer esos cálculos actuariales, para poder definir una prima, para definir cómo limitar la capacidad catastrófica, etcétera, que ya más adelante les explico un poquito más de eso. Esto es una compañía que es líder a nivel mundial en la parte de seguros de ingeniería, de reaseguros de ingeniería. Nosotros estamos en el 80% de proyectos de infraestructura a nivel mundial, en los 5 continentes. Y podemos desplegar una gran capacidad financiera. Estamos hablando de $1 billón perfectamente. Entonces, la pluma digamos que esa no es mi pluma, llamémosla así, no es la capacidad financiera mía, esa es como la del jefe de mi jefe, pero cada suscriptor tiene una capacidad altísima. Ustedes no se imaginan, puedo estar manejando perfectamente cuentas de $5 billones y ahí estoy colocando un 5 10% perfectamente de ese valor. Entonces, es bastante dinero que se pone en juego en cada una de estas suscripciones. Como comento acá rápidamente, es una combinación de experiencia técnica y financiera, ¿sí? Nosotros solamente nos dedicamos a ver proyectos de gran complejidad y pues nosotros nos adaptamos a la industria cambiante que a toda hora están saliendo. Entonces, por ponerles un ejemplo, hoy en día en Estados Unidos está el boom de los data centers. Entonces, hemos recibido una cantidad impresionante de proyectos de data center por el tema de la AI. Entonces, em, eso es algo que nosotros tenemos que aprender y sabemos cuáles son los riesgos ya específicos de la construcción de data center. Sabemos dónde puede haber una falla, dónde puede haber un error humano, en los sistemas de refrigeración, dónde pueden fallar, cómo se puede incendiar la cubierta de un proyecto de esos, etcétera, etcétera, dónde se construyen los suelos, eh, donde hay exposición de, no sé, de tornados, donde hay huracán, donde, etcétera, terremotos. Todo eso nosotros nos vamos adaptando a medida que va cambiando también la forma de construcción. Otro ejemplo rapidísimo que también me gusta ponerlo y es la construcción de estructuras en madera. Entonces, eso es muy común acá en Estados Unidos y nosotros creamos prácticamente todo un estudio para poder entender cómo es la construcción y los riesgos en cuanto a la parte de incendio de construcciones de madera, que estoy hablándoles, acá se construyen edificios de 10 pisos en madera, ¿ok? Entonces, todo eso nosotros también nos vamos adaptando a las necesidades específicas de cada proyecto y vamos ahí a la vanguardia, todos estos cambios en la industria. Entonces, em, una introducción rápida sobre el tema de los reaseguros. Entonces, una definición fácil es la industria de los seguros ofrece una protección financiera frente a los riesgos inesperados, apoyando tanto individuos como empresas. Los seguros transfieren el riesgo de pérdidas financieras a una compañía aseguradora, como se los comentaba, en cambio de una remuneración o una prima. ¿Listo? Entonces, esto creo que ya quedó claro. Los conceptos básicos, rápidamente, los conceptos en un seguro
los básicos serían la prima, la póliza, el siniestro y la indemnización, digamos que son, digamos que las partes que pueden componer este contrato, por así decirlo. Entonces, la prima, pues porque para que tú puedas tener activa tu cobertura, tienes que pagarlo previamente. La póliza es el contrato donde se detallan absolutamente todas las condiciones, exclusiones, cuánto cobras por la prima, los condicionados generales. El siniestro es el evento ya cuando se materializa una pérdida, y la indemnización es cuando se cierra el pago que recibe ese constructor en el momento del siniestro, ¿no? Que eso es otro proceso también, ¿ok? Para llegar a la indemnización. Entonces, acá es importante mencionar cuál es la definición de riesgo. Entonces, el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento que cause pérdida. Eso es un elemento básico, fundamental en la operación de los seguros, ¿sí? El poder identificar qué es el riesgo es algo, digamos que es vital, porque es entender cuál es la posibilidad de que ocurra un evento incierto, y es saber todo el sinnúmero de riesgos que pueden haber en un proyecto de construcción que se pueden transferir a una aseguradora y posteriormente a una reaseguradora. Es importante tener claro todos esos riesgos en los cuales un constructor está expuesto, y en muchas ocasiones, dado que los seguros no es un tema tan común dentro del medio, pero es vital, porque al final, donde llegue a haber un evento catastrófico, un evento de severidad, un evento que realmente pueda comprometer el financiamiento, o, digamos, los intereses de los constructores y de los financiadores y los dueños, o los desarrolladores de los proyectos, eh, es importante cuidar ese capital, ¿no? Entonces, ante un evento, y no tener ese riesgo, ¿sí? Crear confianza en los inversionistas de que existe un respaldo detrás y que pueden colocar su dinero tranquilamente, ¿ok? Entonces, las categorías de los seguros. Hay dos tipos de seguro: el seguro de vida y los seguros generales, los que no son vida. Básicamente las diferencias son, no vamos a hablar del tema de seguros de vida porque yo tampoco sé de eso, em, pero es cuando los seguros de vida es cuando estamos hablando de un seguro que tiene que ver con la vida de un ser humano, ¿listo? La vida humana. Y los seguros generales, todo lo material y financiero, ¿listo? Entonces, acá estamos hablando de, dentro de la parte de los seguros generales, hay bastantes especialidades dentro de esta área, y cada una de esas áreas tiene su equipo, llamémoslo así. Digamos, en mi empresa hay un área de los patrimoniales o de property que llamamos nosotros, hay un área de liability o de responsabilidad civil, hay otro equipo que se encarga de los seguros de transporte, y yo estoy acá en seguro de ingeniería, que digamos que es de los seguros más especializados, y es el que, digamos que en el mundo, en la industria de los reseguros, es uno de los segmentos que genera más volumen, digámoslo, de prima o de dinero en este mercado. Entonces, digamos que la ingeniería, en nosotros, dentro del grupo en el cual nosotros pertenecemos acá del reaseguro, acá, por ejemplo, lo llaman specialties, especialidades. Y los specialties, el primero que está dentro de los números siempre va a estar ingeniería, porque es el que más maneja valores muchísimo más grandes y más complejos que otras líneas, como el transporte, como la responsabilidad civil y demás. ¿Listo? Entonces, también tenemos una gran responsabilidad, porque pues como estamos arriba dentro del listado, así mismo también tenemos que saber manejar eh, dónde poner los huevos en la canasta. ¿Ok? Entonces, de cierta forma, esa es nuestra actividad, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer una aclaración. A veces yo tengo amigos que están obviamente en el medio, en la industria, constructores, y ellos a veces suelen confundir los seguros de cumplimiento, o los seguros de garantías, o los seguros de, ¿cómo lo llaman? Bueno, de bonds, creo que lo llaman acá en Estados Unidos, los bonds. Eh, Esos seguros no son los seguros de ingeniería, se hacen parte dentro de la cadena, asimismo también del proyecto. Son
prácticamente son los que te exigen también dentro del pliego de condiciones que debes cumplir con cierto porcentaje y ciertas condiciones, ¿no? Pero realmente estos seguros son, ese seguro solo es un seguro de compromiso, o sea, de que yo tengo que hacer esa actividad por la cual estoy contratado y estoy asegurado por un porcentaje pequeño. En cambio, los seguros de ingeniería o de construcción son seguros que están ligados con la obra en sí, o sea, con la parte material. Tiene que haber un evento, un daño material dentro del proyecto físico por otros riesgos que están inmersos, expuestos dentro de este proyecto para que el asegurador pague, ¿ok? Entonces, son dos cosas completamente diferentes y es bueno tenerlo claro para que no nos confundamos. Y asimismo también lo que una aseguradora paga en volumen de, digamos, de indemnización es mucho más alta en un proyecto de construcción con una póliza de seguro de construcción que con una póliza de cumplimiento. Estamos hablando de también montos muy diferentes, ¿ok? Solo quería aclarar esto. Entonces, ¿qué significa, qué es seguro de ingeniería? En el mercado hay un sinnúmero, realmente existen varios tipos de pólizas de ingeniería, dependiendo de la especialidad y el tipo de riesgo en específico, el tipo de proyecto específicamente, y el tipo también, no solo de proyecto, que estamos hablando que el seguro de ingeniería abarca mucho más allá de una obra de construcción. Entonces, aquí rápidamente les cuento en cuáles son los que nos vamos a enfocar. Vamos a enfocarnos en los que son los seguros de construcción, todo riesgo de construcción, los seguros de todo riesgo montaje, que también, como les decía, nosotros recibimos muchos montajes de plantas, de todo lo que tenga que ver con un montaje. Y los seguros de obras civiles terminadas, ¿sí? Una vez se termine el proyecto de la obra civil, usualmente viene y se contrata una póliza de seguro de obra civil terminada. Para ponerles un ejemplo claro y real es las concesiones viales en Colombia. Entonces, toda concesión vial en Colombia debe venir con un seguro de construcción y al momento que se van entregando las unidades funcionales, se tiene que tener ya una de obras civiles terminadas donde no haya ningún gap, ningún espacio de riesgo en caso que suceda un evento catastrófico, ¿ok? Entonces, que esté completamente cubierto en ambas fases, tanto en la parte constructiva como en operación. Y entre esas dos se complementan, ¿ok? También tenemos, para mencionarlo rápidamente, seguros de equipo y maquinaria contratista. Tenemos rotura de maquinaria, que ya son cuando son plantas muy complejas. Tenemos coberturas cuando se está llevando a cabo el transporte de equipos especializados que vienen en el mar y que llegan a tener una pérdida también. Entonces, todas estas coberturas son ya un poco más especializadas y no son tan comunes. Entonces, acá hay una también que es interesante, que esta es una que va a ser un boom próximamente, si no es ya el boom de la parte de seguro decenal para los que van a estar metidos o los que están metidos en la industria de construcción vertical o de edificaciones residenciales. Entonces el seguro, si recuerdan, hubo un siniestro en algún momento en Medellín, el Space, no sé si todavía lo recuerdan, eso fue un trigger para que empezara el gobierno colombiano a ver cómo pueden ampararse ante un evento de estos donde una constructora deje un edificio mal construido y hayan defectos de obra y de diseño y que pueda eso conllevar a arriesgar la vida humana, ¿no? Entonces, de las personas. Entonces, ya cuando hay un riesgo de que pueda accidentarse una persona, ya le meten más importancia y ya están desarrollando esa parte del seguro decenal o si el seguro decenal se conoce allá en Colombia. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, los principales seguros de ingeniería, como les decía, vamos a enfocarnos en prácticamente tres, que son los seguros de construcción, los seguros de montaje y de obras civiles terminadas. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden ver dentro de este tipo de proyectos? ¿Cierto?
de proyectos o de cuentas, llamémoslo así, para el caso de obras civiles terminadas. Nosotros podemos estar viendo desde diferentes aristas cómo se puede materializar un riesgo. Entonces, los más importantes, desde mi punto de vista, son cuatro. El primero son la parte de los riesgos físicos. Los riesgos físicos es cuando realmente se materializa un daño. Entonces, eh, por un evento que obviamente tiene que ser súbito, accidental, pero no se lo atribuye a un ser humano o a una parte técnica, sino es simplemente que ocurrió y así. Y esa es una cobertura básica prácticamente, que es un incendio, una explosión, un fenómeno natural, eso no está bajo nuestro control. O sea, que se inunde algo, eh, o sea, que pase un huracán, que pase un terremoto, eso está fuera del control del ser humano, ¿listo? Y eso está dentro de las coberturas de este tipo de seguros de ingeniería. La parte humana sí también está cubierta, es la parte de la negligencia, que pueda equivocarse un operador en el momento de mover una grúa y pueda generar un accidente y esa grúa haya pérdida total, etcétera, etcétera. Una mala instalación también, ¿sí? O la parte técnica también, que haya un error en el diseño, ¿cierto? Que ya vengan los diseños técnicos mal. No sé si recuerdan un siniestro también interesante que hubo en la vía al llano, el puente de Chirajara, y ese fue también un error de diseño, que se leyeron mal los planos. O sea, no colocaron los planos, sino lo giraron, el eje lo giraron, imagínense. Entonces, eso causó realmente una catástrofe tenaz y eso es un riesgo técnico en los proyectos. El error también de los materiales. Si no estoy mal, el tema del SPIS también tuvo que ver mucho la parte de los materiales porque utilizaron materiales de muy baja calidad por ahorrar costos en los proyectos y ahí se materializó el riesgo. Eso pasa también en cualquier tipo de obra, ¿no? Cuando se ahorra mucho en materiales, ahí puede suceder un evento, un siniestro o defectos de la fabricación también. En algunos países se puede también cubrir la parte legal, digámoslo así, de la parte de las demandas, responsabilidad civil. En Colombia se pueden amparar daños a terceros, digamos, cuando tú estás construyendo una casa al lado del edificio, donde estás haciendo el proyecto del edificio al lado y hay una casa, y dado que se sufrieron ciertos asentamientos, la casa se partió, se le dañaron las vigas, se le dañó toda la estructura y es prácticamente ruina, pérdida total y toca pagar esa casa dado por las actividades del proyecto. Esa parte también está cubierta por el seguro, ¿ok? Entonces, son como los cuatro principales. Aquí voy a mencionar otros más, de pronto que no los hemos dicho. La parte del riesgo político, cuando hay huelgas, cuando hay sabotaje, cuando, no sé, uno de los obreros está en descontento y hace algo para destruir, no sé, coloquémosle algo exagerado, coloca una bomba y totea eso, o lo de que llegue, Dios no lo quiera, un evento de Torres Gemelas, ¡pum! Y toteen eso a esa magnitud, la póliza está, la póliza estaría cubriendo ese tipo de eventos que puedan derivarse de la parte civil y política. ¿Qué otra se me está pasando? La parte de la fluctuación de las divisas, uy, perdón. También es algo importante que mencionar porque dado que ahorita hay tanto, digamos que nerviosismo con el tema de los tarifs que se están imponiendo las tasas y eso está creando en el mercado muchísima volatilidad y ese tipo cambiario va y viene, sube y baja. Nosotros en las pólizas, en los seguros, también tratamos de ayudarles y cubrir esa parte y colocar un porcentaje que esté cubierto en un momento que si le llega a pasar algo al proyecto, nosotros cubrimos cierta capacidad, cierto porcentaje adicional para que no se impacte ese proyecto y no pierda dinero el contratista también por esos movimientos de divisas y el mercado fluctuario, ¿no? Entonces, eso es súper importante hoy en día. Entonces, muy bien. Categorías de los seguros. Aquí hay algo importante que mencionar. La parte de la construcción, como les decía,
es un seguro único, es un seguro que solamente se hace una vez, no se renueva porque el proyecto se termina de construir y ya se acaba el seguro. A diferencia de un seguro como de las obras civiles terminadas, ya es otra visión porque uno empieza ya a verlo como ya es un riesgo fijo, es un riesgo que tiene un valor específico y se mantiene durante el tiempo y se renueva anualmente. Entonces, es una categoría completamente diferente el tema de las pólizas, digamos, únicas, no renovables, a las renovables, ¿listo? Que es diferentísimo. ¿Listo? Los portafolios son completamente diferentes. Entonces, aquí también menciono en la primera imagen, perdón que no les dije, las pólizas de riesgos nombrados o riesgos excluidos. ¿Eso qué es? Hay dos categorías en los seguros que son las pólizas que dicen todo riesgo, all risk, que significa que todo lo que no esté excluido dentro de las condiciones del seguro está cubierto, ¿ok? Y los riesgos nombrados pasa lo opuesto. Solamente lo que se nombre es lo que está cubierto. Y, y ya. ¿Listo? Entonces, eso es importante mencionarlo. Rápidamente, las coberturas no renovables, como les decía, prácticamente esta es la de construcción, para que ustedes la tengan presente. Solamente se ampara durante el proyecto, durante la vigencia del proyecto, en construcción, no preconstrucción, solo desde que se coloca la primera piedra hasta que se recibe el acta de entrega del proyecto a satisfacción y se pone en operación lo que se haya construido, ¿ok? Eso es de ahí, ese es el inicio y el fin del periodo del seguro de construcción. Em, También asimismo, todos los proyectos, acá hay una parte al final que dice reconocimiento de resultados. ¿Eso qué es? Eso es la parte financiera. A ver, esa es la utilidad proyectada que se va a recibir del proyecto. Entonces, si por ejemplo, nosotros dentro de los seguros también hay una parte de lucro cesante, ¿sí? Que nosotros cubrimos. Y si ese lucro cesante, digamos, se llega a ver afectado por un evento cubierto por el seguro, nosotros ese lucro cesante también lo pagamos. ¿Listo? Lo único es que lleva un poco de tiempo para poder demostrar hasta el final, una vez se termine, por así decirlo, un centro comercial, para colocarlo fácil. El centro comercial tuvo una demora por un siniestro, digamos, un incendio, un terremoto, y se demoró otros 6 meses. Una vez se terminen esos 6 meses, eso hubo una demora de esos 6 meses que se dejó de percibir dinero. Y esa demora de ese lucro cesante que se dejó de percibir está amparada por el seguro, ¿ok? Y eso se tiene que comprobar una vez se reciban los primeros 12 meses, porque eso es contable. La contabilidad, como todos saben, es año a año. Entonces, se tiene que mostrar en el primer año contable y ahí se paga, pero pues básicamente son esos 6 meses que no se recibió esa utilidad, ¿ok? Entonces, lo mismo para las renovables, algo muy parecido, pero entonces ya solamente es de año a año, ¿sí? Se sabe que ese lucro cesante se mide en el primer año, es fácil de medir porque ya existe, ya está en operación esa obra civil, ya está en operación, esa planta ya está en operación y es mucho más estándar, llamémoslo así. Les puse una gráfica para que fuera un poco más didáctico el tiempo de un proyecto y cómo intervienen cada una de las etapas de los seguros. Entonces, como ustedes saben, un proyecto en muchos casos nace desde que se compran los materiales, llamémoslo así, o los equipos. Entonces, en muchos casos a este nivel, que nosotros revisamos los proyectos, vienen con equipos de otros continentes, vienen desde Europa, vienen desde China, vienen equipos de todas partes y ahí empieza el riesgo empieza desde el transporte o la carga de esos equipos. Entonces, ahí usualmente siempre se adquiere es un seguro de transporte durante esa etapa, que ese digamos que es un seguro que lo trabaja un equipo diferente al que yo trabajo, pero va ligado al proyecto, ¿sí? O sea, va ligado al proyecto. Una vez ya lleguen los equipos, hay un periodo de almacenamiento, o sea, llegan, se almacenan, una vez se almacenen, en ese momento también ya se entiende que el seguro de construcción entra en vigencia. O sea, ese riesgo de almacenamiento, imaginemos que llega el equipo y se almacena o los materiales de la construcción y llega a pasarle algo a esos materiales o algún equipo específico,
ahí se cubre esos equipos. Entonces, cuando, como ven esa gráfica, eso es una gráfica que van ascendiendo como en diagonal, ¿sí? Entonces, el proyecto tiene una característica y es que para nosotros desde la vista de los seguros va con el tiempo adquiriendo más valor. Es decir, para nosotros la mayor exposición o para el cliente la mayor exposición no está al inicio realmente, está hasta el final cuando se hacen las pruebas, porque en ese momento ya el proyecto está con toda su instalación, con todos los materiales, ya está todo construido y si llega a pasar un evento en ese periodo de tiempo, ahí prácticamente se va el 100% de la cobertura, ¿cierto? Entonces, esta parte es vital para nosotros dentro de nuestras revisiones, el poder identificar estos periodos de pruebas, el periodo de hot testing, que es el periodo, cómo se hacen las pruebas en caliente para las plantas, que es un tema bastante específico, y ver cómo que se hagan de la mejor manera, con las mejores prácticas, con todos los guidelines que se deben seguir, con la normatividad de cada país. Entonces ahí ya empieza a haber un poquito más de experiencia de cada uno de los suscriptores para identificar cómo se está administrando ese riesgo en ese momento. ¿Ok? Después de que ya se terminan las pruebas, ya entra un periodo ya de operación, ¿listo? Que entran a ver diferentes tipos de coberturas, pero pues prácticamente en nuestro caso son las obras civiles, prácticamente, más que todo las obras civiles lineales. Es más que todo que se contrata esta obra civil terminada, la póliza de obra civil terminada. Entonces, eh, esto se maneja año a año, por eso aparece aquí uno, 2, 3, entonces ya se empieza a renovar estas pólizas anualmente y el valor siempre seguirá siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, aquí menciono algo que es el tema del mantenimiento. El mantenimiento es algo que se maneja dentro de algunos países. El mantenimiento es un seguro que es una cobertura dentro del seguro donde se da mantenimiento extra a los proyectos, a, que digamos, como ustedes saben, en algunos proyectos se da, por ejemplo, un año de mantenimiento. Si se genera un evento dentro de ese mantenimiento, las aseguradoras pagan ese año, ese evento por ese error o lo que haya pasado, el evento que haya surgido por esa actividad del contratista. ¿Ok? Por ejemplo, este tema de mantenimiento no se da en Estados Unidos, porque eso se entiende como si fuera una responsabilidad civil y es completamente diferente la visión de aquí, desde acá. Entonces, muy bien. Ahora, les voy a comentar un poco más ahora sobre la parte de las herramientas que nosotros manejamos para poder hacer la suscripción. Qué pena que les hice ya un cambio drástico. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema, qué es lo que nosotros usamos para poder determinar si el riesgo, cuánto cuesta prácticamente, ¿sí? Y cómo podemos nosotros definir, digamos, qué coberturas, qué capacidades podemos desplegar, etcétera. Nosotros tenemos una herramienta que es, acá coloqué una diapositiva bastante densa con muchas características dentro de la suscripción, pero es una herramienta que utiliza la compañía que se llama Puma y imagínense algo así como una herramienta que te permite colocar toda la información del proyecto dentro de una herramienta. Entonces tú coges un cronograma, tú colocas un presupuesto, tú colocas la ubicación del proyecto, pones cuáles son las condiciones del contrato, o sea, qué límites colocas de las diferentes coberturas, por ejemplo, terremoto, colocas huracán, colocas, en este caso en Estados Unidos, tornado, aquí hay granizo del tamaño de una pelota de golf. O sea, es vital colocar esas condiciones para poder medir cuánto puede ser el evento esperado de pérdida de ese proyecto. ¿Ok? Detrás hay un robot o hay un sistema que hace todo ese proceso actuarial con toda la información que yo les comenté al inicio de la exposición, que hace ese análisis y le determina, mire, de acuerdo a nuestra base, para ese proyecto usted va a tener una pérdida esperada de tanto, ¿sí? Entonces, a esa pérdida esperada pura, detrás hay un cálculo también adicional de cuántos son los costos de poder colocar la parte operativa
de mantenimiento como tal de la plataforma, el salario de los suscriptores, lo que esperan los inversionistas que meten en las acciones de Swiss Re. O sea, hay un sinnúmero digamos que, de costos operacionales adicionales que se meten ahí. Obviamente son pequeños, lo importante es la pérdida esperada, que calcula al final la prima, que es lo que se traslada al costo real que va a pagar el constructor. Aquí hay algo también que quiero comentarles. El reaseguro es una cadena de intermediación enorme. Entonces, me explico. La constructora contacta a un broker de seguros o digamos que un comisionista de seguros. A ese contacta a un asegurador. La aseguradora contacta a un comisionista de reaseguro y ese comisionista de reaseguro a veces contacta al reasegurador. Toda esa cadena de comisionistas que hay dentro de hasta llegar hasta el reasegurador puede llegar a ser perfectamente un 26, un 30% del precio de un seguro. Estoy hablándoles un proyecto de infraestructura gigantesco de millones de dólares. Entonces, eso también se mete dentro del modelo y eso hace como un gross up para poder llegar a la prima realmente que tiene que pagar estos megaconstructoras, llamémoslo así. ¿Ok? Entonces, acá les quiero mostrar una imagen de cómo más o menos funciona esta herramienta. Entonces, cómo es el proceso de modelación, como yo les decía. Es muy sencillo, de cierta forma, el alimentar esta herramienta. Entonces, simplemente, digamos que se crea la cuenta acá, se crea el proyecto. Aquí tú empiezas a colocar todos los datos básicos de la ubicación, el tipo de proyecto, si es, no sé, una planta solar, o es un data center, o es una edificación, es un hospital, es un túnel, etcétera. Acá tenemos no sé, 150 categorías, estoy diciendo un número random, y esas 105, no, llamemos 30 categorías, y dentro de esas categorías hay subcategorías que tienen otras 5 categorías de ese tipo de actividad de construcción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una actividad es energías renovables. Esa energía renovables eh, tiene proyecto hidráulico, tiene proyecto solar, tiene proyecto eólico, tiene termoeléctrica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa categorización súper definida para poder identificar qué tipo de proyecto es. Después ya se pone la ubicación exacta donde está el proyecto y los valores. Empieza a colocar los valores. Los valores vienen separados de acuerdo al presupuesto de obra. Entonces, obviamente no vamos a hacerlo a un nivel como el que presenta una constructora, porque no tendríamos manos ni tiempo, pero sí colocamos los capítulos de cada uno de esos presupuestos. Entonces, nosotros ponemos los ítems más importantes, la obra civil, los equipos más importantes, si hay una obra especializada, por ejemplo, una contención, una estructura de contención para estabilizar un talud, lo ponemos aparte. Si tenemos que hacer un sótano de 3 4 pisos, eso es una estructura aparte. Si tenemos un edificio que tiene diferentes edificios por dentro, que eso pasa mucho en Estados Unidos, y entonces hay un high-rise building acá construyen de 30 edificios de 30 pisos, facilísimo. Eso también tiene una categoría diferente. Es muy diferente construir un edificio de 30 pisos a un edificio de 10 pisos. Entonces, todas esas categorías, capítulos del presupuesto los ponemos aquí, pa, 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 pa. Y al mismo tiempo, nosotros definimos el tiempo como el cronograma de cada ítem. Entonces, le colocamos cuánto es el periodo de construcción, cuánto es el periodo que ya termina la actividad, pero que está como un idle, que es como que está cubierto si le llega a pasar algo durante el periodo de construcción, y un periodo de pruebas también, que es también otra fase importante para nosotros, como les decía, para poder analizar esa parte. Y eso tiene otro precio, digamos, dentro del sistema, dentro del robot, identifica cada uno de estos fases de las actividades y lo mide, y mide la exposición, pam, 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 pam. Así es que funciona prácticamente. Uy, perdón. Y detrás, pues acá ya es el tema que yo les explicaba, el tema de las coberturas. Entonces uno coloca el límite dependiendo de qué tipo de cobertura está dando. Si estamos dando, no sé, responsabilidad civil,
estamos dando terremoto, estamos dando inundación, estamos dando, no sé, eh, LEC 3 o errores de diseño, etcétera, etcétera. Vamos metiendo todo eso. Y al final aparece un resultado. Y con ese resultado ya definimos aproximadamente cómo, por dónde va el precio de ese seguro. ¿Ok? Así es como, así es como funciona. En esta parte perdón, que no les comentaba, de la ubicación, ¿sí? Uno cuando coloca acá la ubicación en coordenadas, hay otra herramienta que es uno de los corazones de nuestros modelos, que se llama CADNET. CADNET es un modelo llamémoslo de georreferenciación, que incluye todo el mapeo de los fenómenos naturales en el mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos identificar eh, con el historial que tenemos cuáles son las zonas de alto riesgo dependiendo del escenario. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo un riesgo, a ver, en Colombia, digámoslo que en el Pacífico, no sé, en Chocó, por decir algo. Sabemos que aquí hay un alto riesgo de terremoto. Esto va a salir en el mapa súper detallado, en varias capas. Es como cuando ustedes ven la norma sismo resistente 10 de Colombia, que tiene las mapas sismo resistentes. Es básicamente lo mismo, pero muchísimo más actualizado, detallado a un nivel que es como cuando usted le da a Google Maps y hace un zoom in y, y usted ve la finca ahí, o sea, y ahí usted sabe si está al lado de un río, si hay una exposición de terremoto, lo que sea, todo lo que sea con riesgos naturales, estamos hablando, miren, de inundación por río, por costa, por un dique, estamos hablando de ciclones, estamos hablando de tornados, estamos hablando de granizo, estamos hablando de tormentas eléctricas, volcanes, podemos identificar volcanes y el área que el volcán puede llegar a afectar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con el tema y lo medimos a un nivel tan detallado que podemos identificar, como ustedes pueden colocar, como pueden observar acá en esta imagen, la diferente clasificación que tenemos. eh, para cada escenario. Entonces sabemos cuando es moderate, significant, high, very high, extreme. Entonces sabemos más o menos dependiendo de dónde estemos ubicados, qué capacidad podemos dar financieramente y cuántas sí podemos dar, sí y no, prácticamente. Y asimismo transmitimos esa percepción de riesgo a la constructora que al final es el que lo va a sentir. Entonces, por decirles un ejemplo, si estamos construyendo en un lugar, no sé, en Los Ángeles, y sabemos que hay una exposición de terremoto, bueno, claro, obviamente las constructoras saben, los que construyen allá, que hay una exposición de terremoto, pero saben que el seguro realmente no va a meter tanta plata allá, entonces ellos cogen y diversifican el riesgo, ellos contratan un seguro y al mismo tiempo refuerzan el diseño estructural, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, es una forma también de que ellos puedan medir, bueno, qué tanto está el riesgo en este lugar y asimismo miran em, cómo también pueden dispersar el riesgo y cómo lo pueden mitigar, ¿ok? Entonces, es eso. Muy bien. Ok, ahora vamos a hablar de algo ya un poco más interesante. Em, de los siniestros. Digamos que son eventos que sí han pasado eh, antes, en los que son lecciones aprendidas al final para todas las industrias, no solamente para la industria aseguradora, sino para toda la cadena del seguro, perdón, para toda la cadena de la construcción, desde que se hace su concepción hasta cuando se está ya construyendo, se termina el proyecto. Entonces, aquí no voy a entrar en detalle que nos podemos demorar horas hablando sobre este siniestro, pero sí les digo que este siniestro tuvo un gran, gran impacto en la compañía. La compañía Swiss Re fue la líder en este proyecto. Yo ni siquiera había entrado todavía a la industria, con eso les digo todo. Ya había entrado, pero se estaba suscribiendo con colegas de 30 años de experiencia y ellos
Ellos estructuraron eso lo hicieron inclusive desde Estados Unidos para hacer esta colocación. Es una cuenta que era una de las cuentas más grandes que se tenía en ese momento en proyectos hidroeléctricos a nivel mundial, y que desafortunadamente también asimismo impactó enormemente a diferentes reaseguradores, y no solo reaseguradores, porque eh, para que ustedes tengan una idea, la reclamación, recuerden lo que les dije, los primeros conceptos. Una cosa es la reclamación y otra cosa es la indemnización. La reclamación ascendía en cuanto solo a la parte de la obra civil a 2,5 billones de dólares, y el pago de la parte de los seguros, de la parte de construcción, no, porque hay muchos más seguros que se afectaron. Estoy hablando desde mi especialidad. Se pagó solo cerca al billón de dólares. Entonces, quedó 1,5 billones, dicen, que se pudieron haber mitigado ahí. Digamos que en ese tema, digamos que de los seguros y al final del error que se cometió en este proyecto. ¿Cuál fue la causa? Hablemos un poquito de qué pasó. Fueron infiltraciones y filtraciones de agua en la montaña que debilitaron la estructura del túnel. Hubo una sobrepresión en el embalse y errores de operación en las compuertas. Entonces se mezclaron varias cosas al tiempo también. Combinación de factores geotécnicos, técnicos y de planificación. El colapso parcial de la presa de Hidroituango en Colombia provocó una de las mayores reclamaciones de seguros de ingeniería en Latinoamérica, afectando principalmente la póliza de todo riesgo de construcción. Entonces, como les decía, este es uno de los proyectos, digamos que de mayor reflexión. Esto prácticamente hizo que se hiciera un doctorado en proyectos hidroeléctricos en el mundo. Esto fue algo impresionante, y todavía siguen habiendo conferencias sobre este tema, siguen habiendo números, aparecen en todas las charlas de ingeniería, y no solamente en Latinoamérica, sino en Norteamérica también hablan todavía de esto, a pesar que ya ha pasado hace 5 años. Todavía sigue siendo un tema de conversación. Entonces impactó bastante la industria, y sí, y pues esto es un claro ejemplo de cómo puede cubrir un seguro de ingeniería. Em, Sigamos a otro ejemplo. Este es un incendio en Las Vegas. Esto es un caso, les quise traer un caso de acá de Estados Unidos. Me pareció interesante. Es un edificio que tiene una particularidad, y es que el edificio es construido de madera. Si pueden observar, este es un edificio, déjame ver si coloqué el número de pisos, pero ahí se puede contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 10, 11 pisos, y eso que solo vemos el que medio quedó ahí, porque los otros, si lo pueden observar, quedó completamente destruido, incendiado, porque eran varios bloques de edificios de esa misma altura. Entonces, digamos que esto es un tipo de construcción muy común acá en Estados Unidos. eh, a- Utilizan mucho los conglomerados que vienen de la madera. Hay varios derivados, digamos que no vamos a entrar en materia sobre eso, pero hay diferentes tipos, pero es básicamente el mismo concepto, y el incendio es un riesgo supremamente alto para este tipo de proyectos. Y miren el alcance ya al que vamos hoy en día. Este fue un evento del 2023 que ya se están construyendo edificios en madera a esa magnitud, a esa escala en madera. Entonces era algo como que yo, wow, cuando yo llegué decía: "Uf, increíble". Pero sí, estructuralmente tienen mejor performance, es más rápido en la instalación, es más económica, por ende, porque no es que sea como tal el material más económico, sino el hecho de que es más rápido, ahorras costos en la mano de obra y en equipos, obviamente, que eso también pesa muchísimo en un proyecto. Entonces, acá estamos hablando de una reclamación de 80 millones. Creo que en este se pagó como 40 millones o algo así, alcanzó a cubrir, si no estoy mal. Sinceramente no tengo ese dato por acá, pero sí.
mentira, debió ser más, como unos 60 millones. Recuerden que cuando una cosa es la expectativa, la reclamación que tiene un contratista cuando pasa este tipo de eventos. Una cosa es la expectativa que tú tengas de cuánto vale un activo tuyo, ¿sí? ¿Cuánto vale tu casa? Entonces tú vas y colocas un precio, pues, alto, ¿no? Porque tú sabes que hay un margen de negociación. En este tipo de siniestros de esta magnitud, siempre hay negociación, siempre. Con los seguros y los reaseguros, siempre hay una negociación detrás y se llega a un punto medio de tal manera que ambas partes estén satisfechas porque también detrás es, uno se pregunta, si nos vamos a una pelea, ¿cuánto nos cuestan los abogados? ¿Cuánto nos cuesta el dinero en el tiempo de un capital tan grande? Eh, y todos los costos que pueden asumir durante esa pelea, ¿sí o no? Entonces, generalmente, se llega a un acuerdo rápido entre ambas partes para poder evitar esos costos extra y pues que al final a ninguna de las dos partes le conviene. ¿Ok? Muy bien. Em, Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo, perdón que utilicé otro de Estados Unidos, pero es muy chévere también, me gusta usarlo y es el evento que sucedió en el puente de Baltimore, acá en Estados Unidos, que fue noticia como mundial. Yo creo que ustedes también lo debieron escuchar en algún momento en las noticias, que hubo un colapso, bueno, una colisión de un buque, un portacontenedores, con un pilar de un puente. Entonces, esto generó, bueno, ciertas fatalidades, creo que murieron 6 personas. Sucedió en un puerto, uno de los puertos más transitados de Estados Unidos. Era vital para la economía en ese sector, en esa parte. em, Estamos hablando de, acá tengo una nota y estamos hablando de que diario se generaban 15 millones de dólares estimados por esa pérdida, diario, por no poder pasar por ahí con los buques. Entonces, imagínense, digamos que la presión de un siniestro de estos a nivel, o sea, nacional. Era supremamente complicado el tema. Em, esto es esto es una cuenta que estaba suscrita con Swiss también. Y este es un ejemplo de obras civiles terminadas. Las obras civiles terminadas, como les decía, son usualmente todo lo que son estructuras lineales, usualmente son vías, son túneles, son puentes. am, sí, básicamente son ese tipo de estructuras, la gran mayoría, que tienen este grado de exposición ante un fenómeno natural o un evento humano, como pasó en este caso, y un evento técnico también, porque hubo una falla dentro del buque, ¿no? Entonces, humano y técnico, diría yo, entre las dos cosas. Entonces, en este caso, eh, el costo de la reconstrucción de un puente de estos está estimado entre 1,7 a 1,9 billones de dólares. Entonces, el puente ya está en proceso de construcción, ya está en, si no estoy mal, ya está en licitación, ya está pronto a salir y tiene que salir rapidísimo porque pues eso es un punto también importantísimo para el tránsito dentro de ambos sectores que conecta a la parte de Washington con la parte de Baltimore, si no estoy mal. Entonces, aquí es importante también recalcar ya desde una perspectiva técnica de la estructura también que al momento de diseñar un puente de esos también uno tiene que tener cierta redundancia estructural, es decir, si te llega a pasar un evento que pueda fallar uno de los soportes de la estructura y no pueda mantenerse los otros soportes de la estructura, digamos que de manera temporal, puede haber un alto riesgo de colapso, ¿no? Entonces, hoy en día ya las estructuras se están viendo de esa manera, que se pueda uno proyectar a un evento de estos y poder uno tener unos soportes mucho más sólidos y si llega a fallar por así decirlo, una de esos pilotes, de esas vigas, de esas columnas o soportes, zapatas que se tengan, pueda soportar las otras de manera temporal. Entonces,
Es un sinnúmero de eventos que uno tiene que estar prevenido, debe estar preparado y también tiene uno que saberlo administrar. Otro comentario acá es, por ejemplo, el seguro, cómo se estructuró en este caso, es un seguro que ah, no cubrió realmente el límite de lo que costaba realmente esa estructura. El seguro solamente de lo que yo les comentaba del 1.7 de los 1.7 billones que cuesta ese proyecto, ese puente, se cubrió solo 300 millones de dólares. Ese era el límite que se contrató. Eso era administrado por la agencia estatal gubernamental que administra todas las vías y los puentes en ese estado eh, de, de Virginia y se fueron cortos. O sea, el mensaje aquí es que se fueron cortos, no contrataron un límite mayor porque jamás imaginaron eso y siempre tienen que tener, o sea, administrar muy bien y no irse tan cortos por ahorrarse dinero que al final perdieron muchísimo más dinero por ciertos, por ahorrar, por descontar una parte pequeña de la prima. ¿Ok? Entonces, a veces es un mensaje duro a las entidades estatales también de que se sepan asegurar muy bien, ¿no? Entonces, muy bien. Ok, ya como, no sé cómo estemos de tiempo, espero que vayamos bien. Ya para finalizar, perdón que me extendí, creo. eh, que les quería contar algo como yo veo la parte, ya cambiando de tema sobre las oportunidades laborales y de carrera acá, desde mi experiencia. Miren, todas las compañías multinacionales siempre cuentan con, bueno, primero, yo soy de los que, y varios de mis amigos en la industria y amigos con los que trabajo también, soy de los que siempre vendo la idea de que no se queden con una empresa local, siempre busquen oportunidades en una multinacional, porque la multinacional les ofrece una visión muchísimo más amplia de las oportunidades que hay allá afuera. No estoy hablando ni siquiera para Estados Unidos, no, yo ni siquiera sabía que venía para acá. Es afuera, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, Canadá, no sé. Tengo un sinnúmero de historias de personas que salieron de sus países, de Brasil, de Perú, de Colombia, peruanos. eh, Americanos que se van a Suiza o lo contrario, europeos que se vienen a Latinoamérica a unos roles regionales de continente, etcétera. Hay de todas las historias, pero siempre el factor común es porque entraron a una multinacional, ¿ok? Entonces, eso es como algo, primero, mi primer mensaje es eso. Siempre proyéctense, ojalá, independientemente si ustedes van a irse por la línea de ser un ingeniero de campo, director, un gerente de proyecto que está en la oficina, un diseñador también. Todas esas líneas tienen cómo entrar a una multinacional y poder crecer y poder buscar oportunidades en diferentes ubicaciones o inclusive ahí mismo dentro del mismo país. No necesariamente nos tenemos que ir de Colombia. Realmente allá hay unas oportunidades increíbles, pero muchas oportunidades increíbles, con muy buenas condiciones y, y que, y que podemos aprovechar, pero eso se da cuando es una compañía grande, sólida, que tiene una estructura, que tiene una forma, digamos, de ascender clara, que sí, es algo importante para hacer carrera profesional, ¿no? Siendo empleado. Entonces, otro punto también que quería mencionar es estar abiertos a lo desconocido, explorar toda la cadena de la construcción. O sea, como se pudieron dar cuenta, esto es una vaina que muy poquitas personas la conocen. Somos 75 suscriptores a nivel mundial en la empresa, distribuidos en no sé cuántos países, son muchísimos, 69 países, y estamos, escucha, esto es un área demasiado específica, pero que como nadie la conoce y como no se vende y no es común, entonces la gente dice, uy, me da miedo el cambio, me da miedo empezar en el mundo de los seguros, ¿eso para qué? Yo no me voy a postular allá. Y vean, o sea, hay unas oportunidades increíbles.
y no solamente en los seguros, también hay en la parte comercial, hay mucha gente que se mete en la parte comercial también y les va muy bien. La parte de los proveedores, como les decía, la parte de los servicios, la parte tecnológica también. Hay mucha gente que es especialista en la parte tecnológica y les va excelente. Entonces, sí, hay muchas oportunidades afuera. Entonces, eso es importante. No les tengan miedo a entrar a lo desconocido y aprender de algo nuevo, ¿ok? En una industria nueva que no sabes hasta dónde te pueda llevar. Em, Otra cosa, no dejar de estudiar y fortalecer las habilidades blandas, ¿no? Eso es algo fundamental hoy en día. Todo este tema de la inteligencia emocional, todo este tema de ser un comercial, eso uno tiene que ser comercial en la vida, en la vida personal también. Uno tiene que saber cómo hacer un intercambio, un trade-off, cómo vender sus cosas, cómo hacer bien sí, qué es lo que más le conviene. De esa manera uno va a tener mejores oportunidades, ¿sí? Entonces, siempre estar, y de nuevo, también estar estudiando, estar estudiando. Mi trabajo, siempre me lo preguntan, ¿y usted encuentra aburrido su trabajo? Y yo les digo, no, yo no encuentro aburrido mi trabajo porque todos los días estoy aprendiendo un proyecto nuevo. Todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos tienen challenges diferentes. Y siempre estoy aprendiendo cómo alguna técnica diferente, alguna cosa diferente, algún término diferente, cómo se hace esta planta, cómo es la parte operacional, cómo se produce estas baterías, cómo se construye, no sé, estos componentes químicos, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que todo el tiempo yo tengo que estar estudiando. Y asimismo, en cuanto a la parte de formación académica, vital. O sea, sigan progresando en la parte de los posgrados. No les Yo quedé con unas ganas de hacer un PhD en algún momento, pero no alcancé a tener el tiempo. Pero si ustedes tienen la oportunidad, no lo duden que eso los manda a otro nivel, un nivel mucho más alto y es algo que los va a beneficiar de por vida. Entonces, nada, creo que eso es todo lo que tenía por hoy, ingeniera. No sé si quieran comentar algo, preguntar alguna cosa, con mucho gusto. Muchas gracias, Néstor. Muy interesante y como tú dices, es un campo poco explorado y a veces nos da presa, nos da jartera, pero lo que comentabas, hay 75 ingenieros civiles a nivel Sí, mundial, señora. Sí, señora. Sí, muy señora. pocos, Sí, muy realmente son pocos. y tenemos mucho trabajo todo el tiempo, por eso es que, pero sí, somos pocos y siempre hay cambios generacionales. Recuerden Ujú. que la gente no dura en su posición toda la vida. La Sí, gente claro. siempre las empresas tienen transiciones generacionales y siempre van preparando el otro y el otro y así. Sí, Y claro. ahí siempre se van Oportunidades. generando con el tiempo, Ujú. correcto. Uno tiene que Y estar en el momento también preciso a veces, pero siempre las hay, siempre las hay. Bueno, genial, muy interesante toda esta conferencia. Aquí tenemos solamente una pregunta, pero no sé si salgan otras preguntas. Preguntaba Engelberto, no sé si todavía está, pero dice, teniendo en cuenta que Swiss Re es líder en seguros y reaseguros, cómo observas desde su posición la abismal diferencia en la siniestralidad de proyectos de infraestructura en países en desarrollo como Colombia en comparación con naciones desarrolladas? Específicamente, ¿qué papel juega su perspectiva, la mala génesis de estos proyectos desde la planificación inicial hasta su ejecución en la magnitud de los siniestros que deben cubrir? O sea, lo que entiendo es eh, la calidad técnica de los proyectos aquí en Colombia con respecto a los de nivel mundial. Sí, ¿Sí? sí, lamentablemente, miren, o sea, eso es una charla, eso es una explicación bastante profunda, pero yo lo que les puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Estoy hablando desde mi experiencia y es, lamentablemente, nosotros tenemos en países subdesarrollados
un desafío muy grande en cuanto a la parte, empezando desde la parte de la política, desde la concepción de los proyectos, en los que hay muchos intereses que no van alineados a la parte técnica, desafortunadamente. Eso es algo que me parece que desde que nace, esa parte cuando empiezan a desalinearse los intereses de que la estructura de nuestras especialidades como estructurales, como buenos planificadores de presupuesto, como ejecutores de obra, etcétera, etcétera, todo esa cadena no sirve si la concepción del proyecto no nace bien. O sea, entonces, esa parte a mí me parece que como gobiernos, los gobiernos subdesarrollados o los gobiernos en un país como Colombia, desafortunadamente, y eso que les estoy hablando que Colombia no está tan mal. Realmente yo vi durante mi experiencia en Bogotá que países como Bolivia, como Perú, o Ecuador, sin mencionar Venezuela, que es obvio, están mucho más, tienen muchísimos más problemas que nosotros realmente. Pero sigue siendo un factor común el hecho de que lamentablemente los proyectos se desalinean en algún punto y también empiezan a ahorrar costos y empiezan a cambiar contratistas en algún punto y empiezan a haber fallas y presiones innecesarias, y que eso conlleva a un siniestro, ¿no? Que es lo que realmente ninguna de las partes quiere. Así estés asegurado, jamás eh, vas a querer activar un seguro, realmente. Eso es un Mayor dolor riesgo. de cabeza. Ujú. Así es, un Entonces, mayor riesgo. Pero desde la parte de política o los vicios que engloban un proyecto, o sea, que la parte técnica puede ser una, pero prácticamente todo lo que rodea genera proyectos viciados y con riesgos, ¿no? Con todos Sí, los... sí, sí, señora, sí, señora. Mira, digamos que acá también, o sea, en Estados Unidos también hay siniestros, ¿no? O sea, acá también hay siniestros duros, pero cuando tú entras a estudiar el caso, cada caso técnicamente está explicado de una manera lógica, está bien fundamentado, ¿sabes? En cambio, cuando tú entras a estudiar un caso de siniestro de un proyecto grande, no sé, un Hidroituango, un Chirajara, o no sé, no se me viene otro a la cabeza por ahora, pero siempre hay un factor detrás desde el inicio del proyecto que influyó para que empezara a desencadenarse una serie de consecuencias que generaron una falla técnica, ¿sí? En cambio, acá existen unas reglas que son más estrictas, la gente lo sigue. Es una cultura un poquito más, digamos, que sigue las reglas y respeta la parte técnica y por eso es que no suceden ese tipo de casos, ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, eso es un factor crucial y complejo para nuestros gobiernos y es algo que ojalá encontremos una forma de mitigarlo, ¿no? Que siempre va a existir, ¿no? Se tiene más aprendizaje sobre los errores y para no volverlos a cometer, pero aquí o en estos países de pronto a veces olvidamos también, ¿no? Sí, Bueno, sí. sí, Néstor, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta para Néstor. No veo más aquí en el chat. Esto, quizás, sí, nos extendimos un poquito, pido disculpas también, Qué pena, pero sí. esto es un mundo fascinante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, no te preocupes. Aquí Gilberto indica, ¿qué nos dice Gilberto? Me reviso. Muchas gracias por la charla. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Néstor, que sacaste tu tiempo. Sé que pues estás bastante ocupado, pero pues siempre No, con con tus gusto. aportes y muchas gracias a Germán también que te contactó. A ti. Eh,
muy interesante todo esto que nos cuentas. Son oportunidades que a veces las dejamos pasar, que creemos que esto no es para mí, que esto, y verdaderamente es un mundo muy, muy interesante y todas las ayudas que tienen esto de plataformas para poder gestionar, ¿no? O sea, yo me imaginaba yo diciendo, pero ¿cómo te tienen que hacer? Pero precisamente ahí está la tecnología, ¿no? Con todo eso, ¿vienes seguido a Colombia, Néstor? Sí, sí, ingeniero, yo estoy viajando, mis raíces están allá, mis padres están todavía allá, y es algo que me liga siempre, me va a ligar mi familia, mis amigos también, y trato de ir 1 o 2 veces al año a Colombia, y estoy a 4 horas en vuelo, entonces Claro, cerca, hay un vuelo directo, bastante gracias a cerca. Dios, desde Atlanta. Sí, Entonces, aprovecho eso para poder escaparme y que me dan también ciertos días para trabajar desde fuera de Estados Unidos por 3 semanas al año, entonces tres, genial, 4 semanas. Entonces, aprovecho para poder utilizar ese beneficio y trabajar de manera remota desde genial, genial. Colombia. Sí, Ujú. Ok, damos un saludo especial aquí a la profesora Luzmeri Valencia, que quizás también fue profesora tuya en algún momento, sí, que está claro. conectada. Ujú. Aquí me Qué gusto. envía Ángela Berján, es graduada de la escuela. Tenemos muchos colegas en el sector reasegurador de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Definitivamente es un mundo muy dinámico y ofrece grandes oportunidades de crecimiento. Coincido con Néstor. Hola Ángela, ¿cómo estás? También te recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues Néstor, muchas gracias a todos los asistentes. Néstor, muchas gracias Muy por compartir. interesante. Ujú. Me pareció Luzmeri. muy interesante la conferencia. En realidad algo, ¿verdad? Nuevo, desconocido, al menos para mí. Ujú. Muy Y interesante. oportunidades. Grandes Sí, oportunidades y así señora. como tú dijiste, Néstor, por el empleo.com, ¿sí? Sin Sí. recomendaciones, uno mismo busca su destino, estás feliz, encontraste y pues también todo este aprendizaje, todo este conocimiento. Pues muchas gracias por compartir toda tu trayectoria, tus aprendizajes con nuestra comunidad. Te deseamos pues que sigas logrando, teniendo muchos éxitos en tus futuros proyectos, que no vayan a haber siniestros, que todo esté cubierto No, y y si los hay, controlado. también es una forma de vender el tema, ¿no? Sí, claro, Que en tu continua sientan, labor en esta sí. ingeniería invisible. Pues a todos nuestros asistentes, pues gracias por su atención y entusiasmo. Los esperamos. Recuerden que este webinar los hacemos cada mes. Si aquí hay algún graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería que quiera contarnos sobre sus desarrollos, su trabajo, sus proyectos, pues me pueden contactar y genial de poderlo tener en este espacio. Entonces los esperamos en nuestro nuevo ciclo de Ingenieros Civiles Sin Fronteras en el próximo mes, en el mes de septiembre, donde vamos a conocer las experiencias de otro graduado destacado. Pues estas conferencias las estamos haciendo como una oportunidad para reencontrarnos, conocer qué están haciendo nuestros graduados desde diferentes partes del mundo y cómo estamos o cómo están aportando a la ingeniería civil. Muchas gracias Lumeri por estar acá presente y gracias Néstor nuevamente, un Gracias, abrazo. gracias. Sí, estaré atenta. Gracias, Gracias, ingeniera. Hola Un gracias, placer. Ángela, ¿cómo estás? gracias a Gracias, Nancy, todos. y gracias a Néstor. Desde Canadá los saludo muy, muy Genial. amables. Excelente este ciclo de conferencias de Ingenieros Sin Fronteras. Quiero felicitar a la Facultad de Ingeniería Civil de la escuela, que los adoro y adoro también el campo de los seguros. Néstor, excelente tu presentación. Muchísimas gracias por esta presentación. La he seguido con mucho interés desde Canadá. Muy amables. Me Gracias. alegra mucho. Mauricio, ¿eres graduado de la escuela? Sí, graduado de Ingeniería Civil de la escuela, sí, señor. Ah, genial. Sí. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Feliz noche. Feliz Felicidades a noche. todos. Muchas Feliz gracias. Feliz Muchas noche. noche. Chao, gracias. Un Hasta chao. abrazo. luego. Hasta Gracias, luego. Gracias. gracias. Lo Hasta mismo. luego. Genial.